Jonas Mekas, el crítico como artista. Jonas Mekas fue, sin duda, uno de los más importantes directores del cine experimental norteamericano. Nacido en Lituania en 1922, pocos años después de que su país hubiera recobrado la independencia tras haber estado bajo la ocupación alemana durante la Primera Guerra Mundial, tuvo que vivir múltiples exilios antes de llegar a afincarse definitivamente en Nueva York hacia 1949 y donde residiría hasta su muerte en 2019. Podríamos decir que su destino estuvo marcado por la errancia y el desarraigo. Fue desplazado primero por los rusos, luego por los alemanes y más adelante por la mecanización del trabajo en los Estados Unidos. El socialismo y el capitalismo no lo incluyeron dentro de sus universos. Ambos resultaron ser entornos restrictivos para su espíritu libre. Como en el viaje mítico de Ulises, Mekas siempre anhelaba el regreso a su Ítaca, su Lituania de la infancia, donde la lectura lo sorprendió tan temprano como para transformarle el mundo pastoril en una plataforma abierta en la que todas las narrativas eran bienvenidas. Esto quedó corroborado en su temprana vocación por la divulgación cultural al lado de su hermano Adolfas, con quien desde muy joven empezaría a gestar proyectos relacionados con el teatro, las publicaciones y la creación de bibliotecas. Luego de haber estado un significativo lapso en un campo de trabajo forzado de los nazis en la Segunda Guerra Mundial y alrededor de 5 años en campos de refugiados, logró evadir esos ambientes de confinación y fue trasladado a los Estados Unidos por la Organización de Refugiados de las Naciones Unidas. Sin tener un norte definido, llegó más bien de manera accidental a Nueva York el 29 de octubre de 1949. Luego del final de la guerra, esta ciudad se había convertido en un hervidero cultural, en gran parte impulsado por la cantidad de exiliados europeos que habían llegado al país norteamericano, trayendo un acumulado de experiencias renovadoras que habían empezado a germinar con las primeras vanguardias artísticas de los años 20. Nada más propicio para el inquieto Mekas que este ambiente cargado de posibilidades para reemprender nuevos proyectos. A los 10 días de su llegada ya había ido a ver la muestra de Van Gogh que tenía lugar en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Según anota en su diario, la visita a esta exposición le sirvió para revivir después de 10 penosos y extraños días. Al cabo de 5 meses en la gran urbe, ya había visto filmes vanguardistas de Germain Dulac, René Clair, Fernand Léger, entre otros. De esta manera, su camino en la vertiente experimental empezaba a tomar rumbo y su pasión por conocer las variaciones del arte mundial encontraba un lugar apropiado para realizarla. A los 7 meses de estar en Nueva York, obtuvo dinero prestado para comprar su primera cámara, una Bolex de 16 milímetros, y tras conseguir rollos usados, se lanzó a filmar en la calle, como siempre prefirió hacerlo. Desde ese momento empezaría a interactuar con cineastas vanguardistas como Hans Richter y también llegaría a conocer al gran documentalista Robert Flaherty. Podría pensarse que al encontrar un lugar donde radicarse, Mekas habría terminado con su exilio. Sin embargo, él siempre tuvo muy claro que el exilio no acaba con el hecho físico de llegar a algún lugar, sino que encuentra nuevas dimensiones de abordaje. En su caso, desde la posibilidad creativa y también por medio de la escritura de su diario. La palabra surge entonces como aquello que nos salva del no lugar y nos proyecta más allá de todas las fronteras. Esto coincide también con la opción que hace Mekas por la crítica, más aún por la necesidad de dar cuenta de lo que estaba pasando en ese mundo cinematográfico subterráneo del que nadie comentaba. Aunque a Mekas se lo había exaltado usualmente como director, poeta y artista, en pocas ocasiones se le ha reconocido su importancia como crítico y promotor de cine experimental norteamericano a través de su columna Diario de Cine, publicada en el periódico Village Voice desde 1958 y también como cofundador en 1954
junto con su hermano Adolphas, de la emblemática revista Film Culture, que tuvo su experiencia hasta 1996 y por la que pasaron importantes plumas como Rudolf Arnheim, Peter Bogdanovich, Manny Farber y Annette Michelson. La poética del cine diario. La escritura del diario fundó la poética de Mecas. De este ejercicio se derivó su poesía y su cinematografía. Tras hacer un reconocimiento de sí mismo y convencerse de la seguridad de estar, aún en el exilio, tomó fuerzas y confianza para devenir poeta y cineasta. Esto lo llevó a constituir una primera persona que es extensiva a su cine. Podría decirse que la poética posterior del diario filmado es una práctica crítica y estética que se juntan. Gran parte de esas primeras anotaciones están consignadas en el texto Ningún lugar a donde ir, editado por Caja Negra Editorial en 2008, y también en el libro Diario de Cine, El nacimiento del nuevo cine norteamericano, que reúne los artículos publicados por Mecas en el Village Voice desde 1959 hasta 1971. El autor era consciente de que en esas columnas había construido y alimentado una extraña criatura de la que no tenía la certeza si era real o imaginaria. Sin embargo, lo motivaba el saber que con su trabajo le estaba siendo útil a los realizadores independientes. El diario también le sirvió al autor para añorar y exorcizar y a los lectores nos permite hacernos un perfil de ese inquieto creador que desde temprana edad tuvo un ferviente amor por los libros, cuando fungía como pastor en Semenizkiai, su pueblo natal, y que más adelante insistiría en crear bibliotecas aún durante las constantes huidas en su propio continente. Por medio de estas páginas que ya presagiaban a un futuro creador de filmes diario, podemos enterarnos de cómo Mecas también fue editor de periódicos clandestinos en la Resistencia. Poco a poco, el diario nos va dejando conocer, antes que datos testimoniales o biográficos, a un autor que impulsa una estética de la intimidad. Con su diario, Mecas logró trascender el relato sobre sí mismo y se hizo llamativo para otros lectores, pues retrata además las historias de otros personajes que lo acompañaron en los viajes, en los exilios, en las búsquedas creativas. Esta pequeña comunidad de desplazados coinciden en sueños y proyectos y tienen clara la necesidad de hacer ejercicios de memoria y de insertar los fragmentos de su existencia dentro de la geopolítica mundial. De esta manera, nos propone una nueva dimensión del diario más amplia, como una bitácora de la resistencia en la emigración. La nostalgia por la tierra perdida a la que siempre desea regresar acompañará sus trabajos posteriores, poéticos y cinematográficos, como queda plenamente corroborado en su filme Reminiscencias de un viaje a Lituania de 1972. A manera de presagio del universo experimental que desarrollará en su filmografía, en algunas ocasiones hace referencia a sí mismo en tercera persona. El soy yo, sin duda, una novedosa manera de entender la escritura de los diarios, con una intención marcada de ensanchar su subjetividad hacia los otros. En suma, podría decirse que el diario es un insumo básico para Mecas, pero luego lo trascenderá para darle forma a una obra cinematográfica, Filmes Diario, que conserva la nostalgia y que al mismo tiempo reflexiona sobre el entorno, la ética, la política, el registro del tiempo por el cinematógrafo, y que también asume una poética del desarraigo como máxima potencia. Paulatinamente, los filmes diario nos van desnudando a un sujeto que apuesta por el autodidactismo, que siente la auténtica necesidad de autoformarse en libertad. Hay en él un claro desprecio por toda forma de política. Considera que las formas de gobierno que le ha tocado conocer, capitalista o comunista, son las responsables indistintas de la guerra, del desastre que significa matarse entre hermanos. Por eso prefiere alinearse con la desobediencia civil de Thoreau, con la apuesta estética, ética e individual de la generación Beat y con cierta tendencia existencialista. Cada vez que puede se declara en contra de las profesiones liberales, del militarismo y a favor de la causa palestina.
sabe asumir su vida al margen, su condición de paria, de errante, de poeta que no hace concesiones con las posturas inauténticas. Pensándolo a la luz de su historia de vida, no establece mucha diferencia entre el confinamiento en un campo de prisioneros y el trabajo a destajo en la multifacética Nueva York. La variación reside en la posibilidad que encuentra en los entornos artísticos underground para volverse a construir en comunidad por medio del cine. Registrar esa nueva comunidad de artistas con los que comparte el sueño de renovar las estructuras fílmicas es un nuevo propósito, y de ahí que empiece a optar por la crítica de cine. El cine aparece para Mekas como un paraíso recuperado. El exiliado encuentra su lugar no en un espacio físico, sino en una potencia estética, en la creación cinematográfica. Es la obsesión por el cine la que lo hace permanecer en Nueva York. Allí mismo empieza a ir al Film Institute y a estudiar con Hans Richter en septiembre de 1952. Más adelante, en 1954, creó y se hizo director de la revista Film Culture, desde donde empezaron a fraguar las nuevas vanguardias cinematográficas. Posteriormente fundaría la cooperativa de Filmmakers en 1962 y la Anthology Film Archive, el gran proyecto que lo desveló hasta sus últimos días y que tanto le agradecemos por salvaguardar uno de los más grandes archivos del cine experimental realizado a partir de las segundas vanguardias que empezaron a tener su principal desarrollo en Nueva York desde mediados del pasado siglo. Mekas hizo del cine un espacio para la reflexión y para la acción. Asumió que en el cine el hombre es representado y definido por lo que se ve de él, por la superficie, y que además sucede en blanco y negro. Por lo tanto, no encontraba necesario analizar los sueños ni buscar algo enterrado en el inconsciente, pues todo lo dice el rostro, los gestos, es decir, que todo es visible, con lo que ratifica que el cine no es el lugar de los sueños, menos el de Hollywood, que es todo lo contrario. Mekas procuró denunciar un estado de las cosas con el que no se encontraba a gusto. Desde los inicios su obra fluye como contraparte de la normalidad. A diferencia del entorno europeo donde se propendía por tener un propósito político previo a la acción, los enardecidos jóvenes estadounidenses del underground de los 60 asumieron una actitud de confrontación que solo después encontrará un correlato teórico desde un lineamiento político. El objetivo para ellos era más inmediato, salir de donde se estaba y solo después preguntarse hacia dónde ir. Eso hizo que se los llamara anarquistas. La lógica de la acción misma como propósito podría recoger en gran parte la apuesta de Jonas Mekas. En otras palabras, la apuesta por el paraíso ahora. Cierro este apartado reconociendo la disposición de Mekas y los demás creadores del cine experimental de hacer una propuesta ética antes que estética, centrada en el hombre y su realidad. De allí la frontal lucha que sostuvieron contra el establecimiento y contra todo lo que representaba Hollywood como uniformización de las formas y las ideas. A manera de respuesta digna y honesta, propiciaron su propio círculo de creación, distribución y exhibición. Se movieron con un espíritu cooperativo para crear y sentirse libres, al margen de las formas preestablecidas y denunciando el peligro de los autoritarismos. Sin duda, hoy podemos ubicar a Mekas al lado de los grandes experimentadores con el cine como Gregory Markopoulos, Jean-Luc Godard, Stan Brakhage o Andy Warhol. En ellos se junta forma y contenido como una unidad que al mismo tiempo que experimenta también piensa. Cualquier movimiento formal tiene un sustento de sentido y cualquier contenido está sujeto a la corroboración de la forma. El crítico como artista. Al iniciar el abordaje de Jonas Mekas como crítico de cine, encuentro necesario volver la mirada sobre la génesis de la crítica de arte, y aunque no es este el propósito del presente texto, siento la urgencia de al menos buscar uno que otro referente que permita deslindar el territorio en que aquella se mueve. Lo primero que considero importante es crearle a la crítica un nicho aparte frente a la historia del arte,
pues si bien es cierto que la crítica se apoya en el conocimiento previo que se tenga del universo artístico, hay algunos elementos que le permiten tomar distancia y establecer su propio espacio. Dado que el crítico usualmente se está refiriendo al arte que producen sus contemporáneos, no siempre es necesario que a la vez sea historiador del arte. La crítica hace una interpretación de los hechos artísticos que están sucediendo, tiene una vocación cognitiva y al mismo tiempo es mediadora para aproximar al público a una determinada creación. Muchas veces la labor del crítico se aproxima más a la del teórico del arte o a la del periodista. Claro que el acercamiento del crítico con un público masivo ha sido una práctica más afianzada en el siglo XX. Si asumimos que la crítica de arte toma real cuerpo en la modernidad, con autores como Diderot, Stendhal, Baudelaire, Ruskin o Wilde, es el siglo XX, como bien lo analiza Walter Benjamin, el que nos trae una nueva época en la que la crítica entra a ser parte del engranaje productivo y se especializa con el fin de incidir directamente sobre los públicos. En ese marco surgió Jonas Mekas, precisamente para contrarrestar la normalización de la crítica y para darle visibilidad a esas obras ocultas que se negaban a hacerle el juego al sistema y que por lo mismo nadie apostaba por ellas. Su antecedente como poeta, narrador y promotor cultural le permitieron dar el paso hacia la creación no solo de obras cinematográficas, sino que también lo llevaron a experimentar la crítica como una obra de arte, tal como también lo había concebido Oscar Wilde en su ensayo El crítico como artista. Decía Wilde, comillas, la crítica es también un arte, la crítica es creadora en el más alto sentido de la palabra. Hasta ahí las comillas de Wilde. Además, sostenía que el objetivo central del crítico es ver el objeto que analiza de una manera diferente a como es en realidad. Por lo tanto, al realizar su propia creación, el crítico, que es un creador nato, puede reproducir en cierta forma la obra que analiza, pero nunca de manera imitativa. Si bien es cierto que los anteriores autores citados como iniciadores de la crítica de arte hicieron su práctica interpretativa sobre obras específicas, fue Wilde quien se propuso teorizar sobre el mismo oficio de la crítica y en cierta medida darle un elevado estatus que lamentablemente pocos críticos han tenido en cuenta. En su novedosa teoría, Wilde sostenía que el crítico está respecto a la obra de arte que critica en la misma relación que está el artista con el mundo visible de la forma y el color o el mundo invisible de la pasión y el pensamiento. Esta apuesta por la exaltación de la crítica, además de ser audaz e invitar a la renovación de la mirada, propone altos retos a nivel teórico y establece importantes vínculos con otros discursos estéticos. Wilde tenía claro que la más alta crítica no estaba sujeta a la camisa de fuerza que supone la verosimilitud y que su único fin es la crónica de sus propias impresiones. De esta manera, insinúa que la forma más perfecta de la crítica reside en su esencia subjetiva, en el revelar su propia sensación y no la que otros han posicionado como normativa. También sostenía que un crítico no puede ser imparcial en el sentido corriente de la palabra. Solamente aquello que no nos interesa podemos realmente llegar a dar una opinión imparcial. Es claro entonces que para Wilde el arte es una pasión y por tanto el juicio del crítico corresponde a la fuerza de esa fluidez, a la divina locura que invita a una nueva creación. Al volver sobre la postura estética de Wilde y recordar su confianza en que a la crítica le correspondería el porvenir, trato de encuadrar en la misma secuencia algunas de las consideraciones que tenía Jonas Mekas sobre la crítica, específicamente del cine. En su diario decía el realizador lituano, si el crítico tiene alguna función es la de buscar lo bueno y lo bello a su alrededor, lo que ayude al hombre a crecer dentro de sí mismo, interpretarlo y no aferrarse a trozos de basura, a errores, a imperfecciones, como si esos errores e imperfecciones tuvieran realmente importancia. Mekas se permitió crear una crítica distante de la académica a partir de su propia forma de hacer las cosas y con gran humildad reconocía que él no sabía qué significaba una película, que más bien estaba buscando una luz detrás de ellas, pues detrás de las imágenes trataba de ver al hombre.
Sabía que su labor como crítico no era la de explicar de qué se trataba la película, sino la de ayudar a crear la actitud adecuada para verla. Una y otra vez repetía: yo no soy un crítico de cine, yo soy un propagandista, algo que a menudo complementaba cuando decía que él tampoco era un director, sino que era un filmador, que solamente captaba y juntaba imágenes para compartirlas con los demás. Su modesta posición nacía de la conciencia que tenía de que su vida privada funcionaba en proyección hacia los otros. Nunca he hecho crítica de cine. He escrito para explicar las cosas que me gustaban de una película y para generarle ganas de ver cine a los lectores. Pero Mecas no solo se refería a la manera como concebía la crítica, también aprovechaba sus columnas para hablar sobre el cine que se estaba produciendo en el mundo y contrarrestar las formas que a su parecer se estaban institucionalizando. Sobre los guionistas, por ejemplo, decía lo siguiente: no cabe duda que la mayor parte del tedio que afecta a nuestro cine es elaborado de antemano en la mente de los llamados guionistas. No solamente el tedio, son también responsables de las construcciones, diálogos y argumentos estereotipados. Siguen con atención los libros de texto sobre el buen guionismo. Matemos a todos los guionistas y quizás volveríamos a tener un renacimiento del cine americano. En otras ocasiones, podía exaltar a un gran director aunque no hiciera parte del universo del cine experimental. Bastaba que hubiera encontrado en su obra la potencia del humanismo para que enseguida se lo reconociera. Sobre uno de los maestros del cine francés decía: Jean Renoir ha sido siempre el director de los bellos actores. No hay nada de fealdad en él. Algunos combaten el mal con la bomba atómica. Renoir lo combate con belleza. Lo que dice es bello y la manera en que lo dice es bella. ¿Qué importa de qué se trate la película? Su tema, su argumento. Se trata de amor, sol, árboles, bellas mujeres, el verano, un picnic sobre la hierba. ¿Qué significa un argumento en el arte o en la vida? Quedaba claro que el máximo interés del Mecas crítico artista era reconocer aquellas obras que estaban mostrando un panorama donde el hombre era el centro, por encima de ideologías o de artefactos que quisieran negarlo. Siempre estamos buscando arte o buenos argumentos, drama, ideas, contenido en las películas, como lo hacemos habitualmente con los libros, porque no olvidamos la literatura y el drama y Aristóteles. Contemplemos el rostro del hombre en la pantalla, el rostro de Marilyn Monroe mientras cambia, reacciona. Ni drama ni ideas, sino un rostro humano en toda su desnudez, algo que ningún otro arte puede lograr. También quiero resaltar que Mecas no dudó en cuestionar algunos movimientos que gozaban de gran aceptación y que se cernían como los grandes renovadores del cine. Pese al éxito de la Nouvelle Vague en la mayoría de ambientes académicos, el autor lituano se permitía poner en duda su originalidad. Decía: la Nouvelle Vague francesa no es realmente tan nueva y tampoco muy diferente al resto del cine comercial francés o cualquier otro. Si son tan convencionales a los 20 años, ¿cómo serán a los 40? Hasta ahí la cita de Jonas Mekas. En las columnas de Mecas encontramos una crítica fragmentada, poética, subjetiva e instintiva que busca por todos los medios posicionar al cine invisible del que nadie quiere dar cuenta. En anotación de 1963 en su diario decía: quizás se hayan dado cuenta de que de un tiempo a esta parte he estado escribiendo sobre películas que no se pueden ver. Las cosas están mal cuando lo mejor del cine contemporáneo no puede ser visto por el público. Como crítico de cine tengo una pregunta: ¿debo ignorar este cine porque los críticos y las salas lo ignoran? ¿Debo escribir solo sobre cine comercial como otros críticos? Además, es importante tener en cuenta que la decisión de Mecas de apartarse de los entornos y las formas académicas de ninguna manera le restaba profundidad a sus análisis, y que su opción por hacer de la crítica un espacio para el encuentro con la mayor cantidad de público le privara de realizar planteamientos que confrontaban las posturas de los críticos consagrados, como en el siguiente caso. Cito a Mecas: he escuchado con demasiada frecuencia tanto a críticos estadounidenses como a extranjeros reírse de las palabras espontaneidad e improvisación.
Ellos dicen que esto no es creación, que ningún arte puede ser creado espontáneamente. He de decir aquí que tal crítica es pura ignorancia y que representa solo una visión arrogante y una comprensión superficial del significado de la improvisación. La verdad es que la improvisación nunca excluye la condensación o la selección. Al contrario, la improvisación es la forma más elevada de condensación que apunta a la mismísima esencia de un pensamiento, una emoción, un movimiento. La improvisación, repito, es la forma más alta de la concentración, de conciencia, de conocimiento intuitivo, cuando la imaginación comienza a desprenderse de las estructuras mentales, artificiosas y preestablecidas y va directamente al fondo de la cuestión. Hasta aquí la cita de Mekas. La filmografía posterior de Mekas y de otros tantos realizadores experimentales pudo mostrarnos que detrás de sus decididamente improvisados trabajos había una apuesta clara por apartarse del canon, pero que también eran conscientes de la necesidad de renovarse a sí mismo y estar siempre buscando nuevas formas. Mekas, refiriéndose al grupo que intentaba visibilizar, nos decía: las películas que estamos haciendo no son las películas que queremos hacer para siempre, no son nuestro ideal del arte, son las películas que hay que hacer si no queremos traicionarnos a nosotros mismos y a nuestro arte, si queremos avanzar. Estas películas representan solo un periodo específico en el desarrollo de nuestra vida y de nuestro trabajo. Mekas exaltó el cine de los vanguardistas porque consideraba que iba directo a la superficie de las cosas, de los cuerpos, de los rostros, de las texturas. En estos trabajos se encontraba novedosa la relación directa que existía entre el artista, sus herramientas y sus materiales. Observaba cómo la cámara crea impresiones pasajeras, atrapa fragmentos de personas y de objetos sin quedarse con ellas, simplemente las deja fluir. Hay una nueva realidad del movimiento y de la luz sobre la pantalla. Se está en un momento muy próximo al cine absoluto, el cine de la mente, del que se preocuparían filósofos como Deleuze. Aquí ya no cuentan las variaciones técnicas, lo que aflora es el espíritu ilimitado del hombre, son sus sueños, imágenes y visiones. El director lituano sostenía que la cámara debía empezarse a concebir como una extensión de los dedos y que el lente había devenido como un tercer ojo. Dice que estos realizadores exploran al ojo que mira y los modos en que los mira. Al respecto, vale la pena destacar la siguiente intuición del también realizador experimental Stan Brakhage, que dice: imaginen un ojo no gobernado por las leyes humanas de la perspectiva, un ojo no predispuesto por la lógica compositiva, un ojo que no responde al nombre de cada cosa, sino que debe conocer todo aquel objeto encontrado en vida a través de una aventura de la percepción. Hasta ahí la cita. Sin duda, con estos presupuestos también nos encontramos de cara a un nuevo lenguaje cinematográfico que propone otra manera de percibir el mundo. Para Mekas, lo más llamativo era que este cine requería no solo nuevos críticos, sino también nuevo público, capaz de percibir las diversas visiones, es decir, un público dispuesto a educar y expandir su mirada, a descubrir inusuales capacidades para el ojo. En los textos de esa época, Mekas enumera y reseña más de una decena de obras y de autores que responden a esa dinámica. Ya habíamos dicho que Mekas era consciente de que el cine se estaba renovando, a menudo prefería hablar de un cine expandido, incluso se atrevía a decir que apenas estaba empezando. No era broma cuando decía: no vayan a Cannes para ver un cine nuevo, vengan a Nueva York. De ese nuevo cine exaltaba el método de trabajo basado en la improvisación por sobre el método académico de la pureza técnica. En sus críticas describe las innovaciones técnicas y compara y valora los aportes de diversos directores. Durante los años en que escribe sus críticas, ve mucho cine y participa en cuanto evento underground haya. De ahí que adquiera un gran conocimiento sobre el cine experimental y se permita hacer reflexiones acertadas sobre lo que verdaderamente es novedoso y lo que tiene un criterio estético definido por su propio director. Alcanza a percibir que muchas de esas nuevas experiencias valoran tres elementos como fundamentales en el cine: el movimiento, el color y la experiencia lumínica. Además, deja constancia que algunas de ellas fueron únicas, en un solo escenario, con proyecciones múltiples, aprovechando la potencia de la instantaneidad.
En algunos momentos también se refiere a cierto tipo de cine que produce una experiencia más cercana a la espiritual, una experiencia estética audiovisual propiciada por los movimientos y las emociones que nos aporta una belleza desconocida. Y por supuesto, como realizador, Mekas también queda incluido dentro de esa renovación del cine a partir de su condición de que la materia del cine es la luz en movimiento. Por ejemplo, en la filmación de The Brick de 1964, quería cuestionar algunos métodos del cinema verité, del cine directo. Partía de la pregunta, ¿qué es la verdad en el cine? Agudo cuestionamiento pendiente de resolver, pues los 125 años de cine aún son cortos para aventurar respuestas. Bazán, Pasolini, Wenders, Farocchi, entre otros, lo intentaron resolver, pero no dejaron las cosas cerradas. The Brick, El Calabozo, es un ensayo sobre la crítica de cine, una apuesta por filmar esos detalles que no necesariamente son los más importantes para el director. Mekas es consciente de que también hay un montaje dentro del plano, que la cámara edita al moverse dentro de un mismo plano, una práctica importante en el cine de vanguardia. Y está convencido de que el montaje tiene que ver más con las emociones que con un trabajo técnico posterior. Tal como decía José Luis Guerin, los textos de Mekas son escritos desde el entusiasmo. A nuestro parecer, con ellos inaugura una nueva forma de hacer la crítica, de pensarla, escribirla y defenderla sin renunciar a exaltar sus propios gustos. En ocasiones se piensa como un cronista que realiza textos emocionales. Con esta particular manera busca que el lector trate de ver con sus propios ojos, que desate su universo perceptual y se permita sentir. Sus crónicas tienen un estilo directo, hablando desde la primera persona y apuntándole a hacer una descripción a manera de retrato sensible de su experiencia ante determinada obra, a lo que suma una leve descripción de lo identitario del filme. Dice Mekas, mi tarea no es contar de qué se trata una obra. Mi tarea es lograr excitar al lector dándosela a conocer. Hasta ahí la cita. Y para lograrlo, enlaza hechos personales, anecdóticos, de encuentros y desencuentros con los propios realizadores de los filmes y exalta el vuelo de ciertas intuiciones sobre el tiempo, la realidad, la duración, el aparecer y el ser uno mismo, con lo que convoca a profundas miradas, a agudas percepciones y al deseo de revisitar la obra comentada para sentirla en una nueva realidad, en una nueva experiencia. Sorprende, por ejemplo, en el diálogo que sostiene con Susan Sontag, que ratifica cómo antes de escribir sobre algún filme lo ve 2, 3 o más veces para poder reconocer con cierta justicia el valor formal, estético o sensitivo que éste tiene. Al cierre de esta aproximación a la obra de Jonas Mekas, puedo reafirmar el compromiso ineludible de este creador con el arte y la dignidad humana. Él supo asumir que el vocabulario básico del cine preexiste en el inconsciente y que, por tanto, el poeta fílmico es aquel que crea desde adentro para producir pensamiento. Uno de los grandes malentendidos sobre el arte y el pensamiento es la creencia de que la reflexión se opone a la reflexión estética, al arte, y en particular que el pensamiento no tiene nada que ver con el cine. Vale la pena retomar otro interesante argumento del director lituano que contraría lo que muchos analistas defienden, aquel que sostiene que los cambios más apasionantes y duraderos en la dirección y calidad de las artes se han producido no por las innovaciones tecnológicas, sino por aquellos artistas de ideas valientes y temperamentos excepcionales, como fue el caso de Griffith en 1914, Orson Welles entre 1940 y 45 y Maya Deren y Stan Brakhage en 1957. Tras este breve recorrido, quiero finalizar asegurando que el trabajo de Mekas se me ha revelado como una suerte de respuesta al interrogante sobre cómo pensar el cine. La crítica del autor lituano ha devenido en una forma de pensamiento, en una vertiente de creación poética, tal como ya lo había anunciado Baudelaire. Y termino con esta cita de Baudelaire. Todos los grandes poetas se convierten naturalmente, fatalmente en críticos. Me dan lástima los poetas a quienes guía solo el instinto, los creo incompletos. Es imposible que en el poeta no esté contenido el crítico.
Por lo tanto, el lector no quedará asombrado si le digo que considero al poeta como el mejor de todos los críticos. Hasta aquí el texto que había preparado con este nuevo encuentro de periodistas y críticos cinematográficos que tiene lugar en la ciudad de Pereira, al cual le debo mucha gratitud, donde me he sentido muy a gusto y al cual espero regresar pronto cuando las situaciones de salud pública nos lo permitan. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada, por seguirnos y espero que se entusiasmen con Mecas, así como yo también me he entusiasmado.